Hola, hola queridos amigos que escuchan el podcast Voces del Alma. Septiembre siempre invita a revisitar una pieza magistral de oratoria política. Aunque ahora que lo pienso y lo digo, cualquier momento del año es oportuno para volver a leer y escuchar los discursos del comandante en jefe Fidel Castro en las Naciones Unidas. Y más cuando los temas que abordó encuentran vigencia total en los desafiantes días que corren. A su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. El objetivo fundamental de las Naciones Unidas en el siglo apremiante que comienza es el de salvar al mundo no solo de la guerra, sino también del subdesarrollo. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Fue precisamente el 26 de septiembre de 1960 cuando el líder guerrillero pronunció el primero de 4 discursos en el podio de mármol verdoso. Vamos a partir de esa fecha, hace este septiembre 64 años, para viajar por las autopistas del sonido de Alma Plus TV y acercarnos a ese devoto de las palabras, con el poder de seducir, de buscar los problemas, el de paciencia invencible y disciplina férrea, que fue Fidel Castro. Cada una de las visitas de Fidel a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 1960, 1979, 1995 y 2000 están marcadas por el verbo exhaustivo y denunciador, por la leyenda de un jefe de Estado victorioso que hizo la revolución socialista frente al imperio enemigo, y en ninguna de las estancias faltó el cariño del pueblo norteamericano. No por ser la primera, sino por el contexto de una recién revolución triunfante, por la leyenda del guerrillero de Verde Olivo que bajó de la Sierra Maestra y llevó la luz a los más humildes cubanos, y también por los acontecimientos en la célebre urbe. La visita de Fidel a Nueva York en septiembre de 1960 se considera la más épica. Desde el aterrizaje a suelo estadounidense, una multitud esperaba a Fidel. La caravana, que cubrió más de 1 milla, siguió a la delegación cubana hasta el Hotel Shelbourne, donde el entonces primer ministro de Cuba tenía reserva. En su última visita a la Gran Manzana, Fidel recordó la generosidad de los afroamericanos durante aquellas jornadas. En la primera ocasión me expulsaron del hotel en las inmediaciones de las Naciones Unidas. Yo tenía que escoger entre 2 opciones: o montar una casa de campaña en el patio de las Naciones Unidas, y como guerrillero salido de las montañas no me parecía una cosa muy difícil, o marchar hacia Harlem, uno de cuyos hoteles me había invitado, y yo decidí de inmediato: me voy a Harlem, porque allí están mis mejores amigos. En el comedor de los trabajadores del hotel, Fidel organizó una conferencia de prensa en respuesta al intento del gobierno de Eisenhower de acosar y aislar a los cubanos, excluyéndolos de las invitaciones oficiales. Otra agresión la hizo la gerencia del Shelbourne, cuando informó a la delegación que debían abandonar el hotel. Todo estaba planeado.
Las demás instalaciones de hospedaje se negaron a recibir a los cubanos. Fidel consideró la posibilidad de tomar unas mochilas y acampar en los jardines de Naciones Unidas. Una solución llegó del humilde barrio de Harlem. La comunidad afroamericana le ofreció a la delegación antillana el Hotel Teresa. Allí, Fidel recibió al líder afroamericano Malcolm X, quien acudió movido por la solidaridad y le dijo al líder guerrillero que mientras el tío Sam estuviera contra él, sabía que era un hombre bueno. Cuidado por los más humildes neoyorquinos, Fidel recibió en el Teresa prominentes líderes mundiales. Saludó en horas nocturnas desde su ventana a multitudes que lo ovacionaban. Almorzó con los empleados y el propietario de la instalación, así como con varios periodistas norteamericanos. El comandante en jefe sabía que Nueva York sería un destino difícil, pero tenía mucho que decirle al mundo. Hasta él llegaban personas de todos los estratos sociales. Querían conocer al ser humano insólito de 35 años de edad que en 4 horas y 29 minutos en el podio de las Naciones Unidas habló con un transparente espíritu antiimperialista y afán por la justicia. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del Canal de Panamá. 12 veces las ovaciones interrumpieron al líder cubano, que vestía su traje de campaña y que alzó su voz no solo por la patria sagrada, sino por todos los oprimidos del mundo, en el discurso hasta ahora más largo pronunciado en el foro principal de las Naciones Unidas. Era 26 de septiembre de 1960. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. En 1979, con 53 años de edad, regresó Fidel a la ciudad que nunca duerme, en la que sería su segunda visita a Naciones Unidas. El comandante en jefe presentó el resultado de los acuerdos de la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno pertenecientes al movimiento de países no alineados, celebrada en La Habana entre el 3 y el 9 de septiembre de ese mismo año. Sus palabras, con fuerza atronadora y el poder de mantener en vilo a las masas, arremetieron contra los excesivos gastos militares. Explicó que los problemas del mundo no tienen solución con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia, afirmó. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Durante el discurso, distinguido por una sinceridad despampanante, Fidel convocó a la democratización de las Naciones Unidas.
tema que fue línea coherente y habitual en su oratoria y reflexiones. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. El 21 de octubre de 1995, nuevamente la presencia del comandante en jefe en la ciudad de Nueva York convocó a gigantescas multitudes. El motivo era esta vez las sesiones especiales por el 50 aniversario de la ONU. América Latina y África no tienen un solo miembro permanente en el Consejo de Seguridad. La India, en Asia, con casi 1.000 millones de habitantes, no ostenta esa responsabilidad. ¿Hasta cuándo habrá que esperar antes de que se haga en realidad la democratización de las Naciones Unidas, la independencia y la igualdad soberana de los estados, la no intervención en sus asuntos internos y la verdadera cooperación internacional? Al hombre de verde olivo, que esta vez llevó traje y corbata, le bastaron 5 minutos en el podio para arremeter contundentemente contra todas las injusticias, las que laceran la vida del pueblo cubano y las del mundo. Queremos un mundo sin hegemonismos, sin armas nucleares, sin intervencionismos, sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas. Además de sus vibrantes ideas, desde la tribuna de la ONU, Fidel regresó al contacto con tantos amigos de Cuba en la profundidad del pueblo estadounidense. Realizó sentidas reflexiones en el acto de solidaridad con la isla en la Iglesia Bautista Vicinia de Harlem y durante los intercambios que sostuvo con la comunidad boricua del Bronx y con representantes de Pastores por la Paz, especialmente con su líder Lucius Walker. Que nosotros vemos en ustedes y en sus acciones realmente la expresión de las mejores virtudes y las mejores cualidades del pueblo norteamericano. Contrapuesto a la cálida acogida que en muchos sitios de Nueva York tuvo la presencia de Fidel, que como otras veces atrapó la atención de los más encumbrados medios de prensa, estuvo el hecho de no ser invitado a la cena que auspició el alcalde de la ciudad para todos los mandatarios asistentes, excepto los líderes cubanos y el palestino Yasser Arafat. La última de sus visitas al Foro Mundial fue en el año 2000, para la Cumbre del Milenio, donde volvió a denunciar que las causas fundamentales de los conflictos internacionales tenían en su raíz la pobreza y el subdesarrollo que prevalecen en la inmensa mayoría de los países y en la desigual distribución de las riquezas y los conocimientos. Cuando el comandante en jefe depositó sobre el contador del tiempo su pañuelo, muchos se rieron, pensaban que iban a escuchar otro largo discurso del carismático líder, pero Fidel, para redondear la broma, no rebasó el tiempo establecido. No obstante, fueron sus palabras relámpagos de verdades. Cualquiera comprende que el objetivo fundamental de las Naciones Unidas en el siglo apremiante que comienza es el de salvar al mundo no solo de la guerra, sino también del subdesarrollo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la destrucción de los medios naturales indispensables
para la existencia humana y debe hacerlo con premura antes de que sea demasiado tarde. Nuestra convicción es que la lucha por lo imposible debe ser el lema de esta institución que hoy nos reúne. Muchas gracias. En este 7º episodio hemos revisitado los 4 discursos del comandante en jefe Fidel Castro en las Naciones Unidas, los cuales representan una coherente defensa de los derechos de los pueblos oprimidos y una constante denuncia contra el imperialismo y las desigualdades globales. A través de ellos, Fidel defendió la necesidad de un nuevo orden económico y social internacional, al poner en evidencia las contradicciones del sistema capitalista y las consecuencias de la globalización neoliberal para los países del tercer mundo. Desde su intervención inicial en 1960, marcada por una firme postura antiimperialista, hasta su último discurso en esta tribuna del mundo multilateral en el año 2000, constituyeron un llamado cada vez más urgente por la justicia social, la paz y la solidaridad entre las naciones, con un enfoque en los desafíos globales contemporáneos, como la pobreza, la desigualdad, el hambre y el analfabetismo. En la actualidad, ante el avance del neofascismo, del genocidio y la barbarie de Israel, con el apoyo de Estados Unidos, de bloqueos más agresivos y listas espurias, cada palabra de Fidel adquiere mayor significado, particularmente las relacionadas con la democratización de las Naciones Unidas. Dijo el líder cubano que el anacrónico privilegio del veto y el uso abusivo del Consejo de Seguridad por parte de los poderosos entronizan un nuevo colonialismo dentro de las propias Naciones Unidas. No alcanzarían 100 episodios del podcast para estudiar a Fidel. Eso sí, espero que esta 7ª entrega haya despertado en ti el interés de acercarte a la figura del comandante en jefe de la Revolución Cubana, quien, al decir del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tuvo como más rara virtud de político la facultad de vislumbrar la evolución de un hecho hasta sus consecuencias remotas. Por eso, al escucharlo, aunque hayan pasado 64 años, pareciera como si nos hubiera hablado hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Voces del Alma.